Bueno, chicos, creo que vamos iniciando. Buenas noches a todos los que han entrado último. Vamos a iniciar. Esta parte va a incluir un repaso general. Voy a tocar varias prácticas para, pues, el bien de ustedes, ¿no? Recordar y agilizar un poco el conocimiento. Hoy vamos a iniciar a ver un poco de todo. Más va a ser músculo esquelético. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se visualiza. ¿Y el audio está bueno? Sí, Sí, se escucha también. claro. Sí, doctor, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con un poco de cerebro, ¿ya? Para empezar, ustedes analicen cada detalle de las situaciones que van a ver. Bueno, vamos a apreciar en esta tomografía, en este corte axial, una fractura con desviación del septum nasal hacia el lado izquierdo. Vamos a ver de que el seno maxilar izquierdo, este es el derecho, este es el izquierdo, está ocupado por colecciones hiperdensas. Miren ustedes los valores que van a aparecer acá donde estoy movilizando el mouse. Como ven, los valores oscilan entre 65, 60, 70, lo mucho. Entonces, eso es densidad sangre. Además, vamos a agrandar la imagen. Vamos a ver, pues, otro trazo de fractura en la pared lateral de este mismo seno maxilar. Vamos a recorrer un poco de lo que es el parénquima cerebral. Acá tenemos el cerebelo, tiene surcos profundos, estamos hablando pues de que es un cerebro viejo. Acá tenemos algunas arterias que están pues excretamente calcificadas. Acá tenemos los senos, estos son las celdillas mastoideas. Acá van a aparecer las arterias carótidas internas intracraneal. Acá están parcialmente calcificadas, como ven acá se ve placas ateromatosas en sus paredes. Y esto implica pues un riesgo de infarto cerebral, ¿no? Vamos a ver un foco isquémico de aspecto lacunar justo en el núcleo lenticular del lado derecho. Vamos a ver otro foco isquémico sobre la sustancia blanca profunda periventricular en el astro anterior del lado derecho. Tenemos los plexos coroideos parcialmente calcificados. La glándula pineal también se define acá calcificada. Estas calcificaciones son propias de la edad. Algunas calcificaciones puntiformes sobre el ganglio basal izquierdo. Los surcos, como ven, son prominentes, son profundos. Vamos a ir hacia la región frontal, donde vimos esas lesiones hemorrágicas, ¿no? Vemos de que el cerebro, pues, es un parénquima homogéneo, no muestra focos hiperdensos que nos sugieran sangrado, pues, dentro del parénquima cerebral. Sobre el seno frontal izquierdo vamos a apreciar otras colecciones hiperdensas también, similares a las que vimos pues en el seno maxilar izquierdo. Nos vamos acá en la ventana ósea y vamos a agrandarlo un poco. Efectivamente confirmamos pues de que el
maxilar, el seno maxilar en su pared lateral hay una fractura con un desplazamiento interno. Vamos a ver la fractura del septum nasal también. Otro trazo de fractura sobre la pared anterior del seno maxilar izquierdo. Vamos a ver la pirámide nasal, también hay multifracturas, ¿no? Miren la asimetría del globo ocular. El globo ocular izquierdo está como un exoftalmos, por ocupación pues de repente de algún contenido. Efectivamente acá confirmamos burbujas aéreas. Entonces a esto se le llama neumoórbita, que consiste que hay una fractura de los senos paranasales que nos ha permitido pues la salida de ese aire y la ubicación en el espacio orbitario. Acá vemos el trazo de fracturas que justamente estábamos hablando. Hay un trazo lineal, hay una comunicación entre el techo de la órbita del lado izquierdo. Vemos otras colecciones en menor cantidad sobre las celdías etmoidales anteriores. Acá tenemos un corte coronal y vamos a ver la colección hiperdensa sobre el seno frontal, etmoidales y maxilar izquierda. La desviación del septum nasal al lado derecho. Listo. Vamos por otro caso. La calcificación de los plexos coroideos no es nada del otro mundo, como les he dicho, es propia de la edad. De la glándula pineal también es normal. Siempre miren las arterias pues, de la base del cráneo, ver si hay algo de calcificación. Hay discretas calcificaciones no significativas como en el caso anterior, ¿no? Los surcos en este caso también son profundos y nos hablan pues de que es una persona también ya de una edad avanzada. En el oso interhemisférico, en muchos casos van a haber calcificaciones como vemos acá en la región parietal, y nos está diciendo pues que también es un cerebro que ya no es de un niño, una persona de mayor edad. Aprovechamos este corte para apreciar un incremento del volumen de la región galeal del lado derecho, ¿no? Entonces, hay que corroborar, se ve focos hiperdensos, entonces nos encontramos pues a un traumatismo también del cráneo, pero pues sería bueno analizar la ventana ósea y alguna reconstrucción. Bueno, acá tenemos una reconstrucción, a ver si ojalá que nos ayude. No es una buena reconstrucción, pero bueno, a ver. En ese corte no se ve nada, acá tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco. Nos vamos en esta opción, le damos bone, que es hueso. Vamos a bajarle un poco la saturación para mejorar nuestra calidad de imagen. Ya, creo que ahí está mejor. Entonces, busquemos sobre todo esta área donde vimos pues el foco hemorrágico. Subgaleal, no, nada más. No hay nada más. Recuerden de que siempre observar pues si hay lesiones líticas, plásticas que no sugieran tumores, ¿ya? Vamos por otro cerebro. Vamos a recorrer este cerebro.
Bueno, su cerebro no es tan anciano, es una persona medianamente joven. Vemos acá el parénquima cerebral es homogéneo, no hay ningún foco que llame la atención. Acá tenemos un pequeño quiste aracnoideo en la región retrocerebelosa. Acá está. Y vemos acá un desplazamiento de esta línea posterior que nos indica que este quiste retrocerebeloso debe corresponderle a uno de los lados. Si hay un desplazamiento hacia el lado derecho, como vemos acá, significa que este pequeño quiste aracnoideo nos corresponde al lado izquierdo. Vemos acá también que las arterias de la base del cráneo también muestran algunas calcificaciones, el riesgo de infarto cerebral aumenta. Acá hay unas hipodensidades sobre la sustancia blanca. Acá también. Puede explicarnos pequeños focos de infarto, ¿no? A esto se le llaman infartos lacunares. Vamos a ver esta rodilla. Mejor, acá. Esta columna. Bueno, en todo estudio de columna, lo ideal es hacer siempre las dos incidencias. Cuando ustedes soliciten a su paciente hacer una frontal y una lateral. Porque la frontal nos indica, pues, las desviaciones de los ejes, ¿no? Axiales. Existe una opción en esta máquina, si no ustedes con su misma regla, trazan pues desde la base del cuerpo vertebral más inclinada sobre la base y sobre la caries superior del cuerpo vertebral superior, ¿no? Entonces nosotros, bueno, es mucho, es exagerado, vamos a tratar de hacerlo siempre, eso no vale. Este es el que vale. Ya. Tratar de hacerlo así de la mejor manera, pareja, para que no exageramos en las medidas. Nos salió 8 grados, este no vale, 8 grados. Hablar de escoliosis es una curvatura mayor de 10 grados. Si no llega a ser 10 grados, entonces no es escoliosis. Podría ser una postura o actitud escoliótica, pero sin la definición de escoliosis propiamente. Nos vamos a ver el otro, el corte, esto es una incidencia lateral, pues tenemos que analizar pues, el eje lordótico y sifótico sacro. Apreciamos la morfología de los cuerpos vertebrales, mostrando pues unos discretos osteofitos no significativos, porque son muy pequeños y son aislados de algunos cuerpos vertebrales, el 3 y el 5 en ese caso. Vamos a ver de que los espacios intervertebrales deberían mantener pues una alineación una distancia muy similares entre todas, pero llama la atención que entre el S1, el L5 y la S1 muestra una marcada disminución del espacio intervertebral. Debería ser esta distancia, pero nosotros lo apreciamos que solamente es una distancia acortada. Eso condiciona pues que el agujero del foramen, que es esto por donde salen las raíces nerviosas, se muestren pues también comprometidas y en algunos casos pues van a mostrar una estenosis de ese agujero foraminal y una irritación de ese nervio. Vamos con otra columna. Vemos acá una columna con una inclinación más que curvatura, está inclinada hacia el lado izquierdo, siempre mencionarla, y pues esas inclinaciones también nos va a dar algunas actitudes posturales, ¿no? Escolióticas. Nos vamos y de la misma manera a buscar cuánto es el ángulo formado. En este caso, 6 grados. Vemos la morfología, la lordosis es adecuada, la sifosis sacra también es adecuada. Apreciamos pues unos discretos osteofitos de los cuerpos vertebrales anteriores. Miren siempre las relaciones entre las apófisis
las relaciones facetarias, miren la distancia, debe haber una luz acá que nos está hablando de que está conservado. Si en este caso hubiera una esclerosis, una disminución de la luz entre faceta y faceta, entonces nos hablarían de que hay una artrosis. Esa es la definición de espondiloartrosis. Si hay artrosis, o sea, esclerosis, disminución del espacio de las facetas. ¿Ya? Espondiloartrosis, hablamos siempre de las facetas. Si espondilosis, solamente los cambios degenerativos en los cuerpos vertebrales. Si alguien me pregunta, doctor, ¿duelen los osteofitos? Solamente duelen si son posteriores y nos están comprometiendo al canal medular, a la médula, comprometiendo a las raíces nerviosas. Los anteriores y los laterales no duelen. Las facetas duelen, doctor, sí, estas sí duelen, ¿ya? Cuando hay compromiso, pues obviamente. Vamos a una rodilla. Del mismo modo, el análisis de la rodilla se hace, pues, de pie, haciendo al paciente que se ponga de pie y se ponga el chasis donde va la placa radiográfica posterior. ¿Para qué nos sirve eso? Y también hay otra incidencia que es hacerlo de la misma forma, pero el paciente acostado en la camilla. Lo ideal entre ambos es hacerlo de pie, ¿ya? ¿Por qué? No significa que el otro no valga, vale también, ¿no? Pero ¿por qué el de pie nos sirve más? Nosotros tenemos que ver una alineación entre rodilla y rodilla, una diferencia entre las distancias, un miembro que sea más grande que el otro miembro, nos hace, nos condiciona, mejor dicho, que este paciente en algún momento nos produzca artrosis. Puede ser de rodilla o puede ser de cadera. Entonces sufre el hueso, ¿no? Porque camina así cojeando, ¿no? Entonces, esta distancia, como vemos, hay una diferencia entre las distancias. El lado derecho está discretamente más elevado que el lado izquierdo. Analizamos también, pues, la morfología ósea, las estructuras óseas deben terminar así redondos los huesos. Si ven ustedes una punta, entonces hablamos de un osteofito. Siempre se evalúan las partes articulares, los osteofitos nunca son de otras regiones, siempre son de las carillas articulares. Entonces, lo que nos está refiriendo a un osteofito es un sufrimiento. Vemos también, analizamos pues la distancia que hay entre el cóndilo femoral lateral y la plataforma lateral de la tibia, de la misma forma de un lado con el otro. Siempre hay que ver de que mantengan un espacio muy similares de un lado con el otro. Analicen pues las corticales que estén íntegras, lisas. Cuando hay un daño pues degenerativo, un sufrimiento de los meniscos, este platillo tibial, como lo ven ustedes acá muy bonito, se va a volver blanco. Con el tiempo, la porción también articular del cóndilo comprometido, pues se va a ver también afectado. Así de que si nosotros vemos de que hay una disminución del espacio entre el fémur y la tibia en el lado medial, entonces, ¿qué va a pasar si se disminuye? La tibia se va a inclinar hacia la región interna y nos va a formar pues como esas piernas de cangrejo, ¿no? Entonces esa actitud se llama genubaro. Pero si las piernas se van hacia afuera es porque el espacio articular no va a estar comprometido acá internamente, sino lateralmente. Entonces cuando las piernas son así arqueadas, entonces se llamaría genuvalgo. ¿Ok? La incidencia lateral hay que analizar, pues, la morfología de todas las estructuras óseas, la tibia. Acá tenemos un huesito atrás que se llaman los sesamoideos. Tenemos acá la morfología de la patela, como se ve redondita, bonita, ¿no? Así debe ser. Pues si ven ustedes que hay una aparición de una punta acá posterior, a esto se llamaría osteofito. Miren acá la integridad de la cortical y la reacción blanca que se ve ahí es normal. Si ustedes ven que hay una disminución entre el espacio entre la patela y el fémur, significa de que hay un roce, ¿no? Pacientes que rozan las articulaciones sufren un desgaste del cartílago. Ese cartílago pues nos va a condicionar una artrosis.
Entonces se va a poder ver esclerótica, irregulares y apariciones de unos pequeños quistes en esa porción articular que se llaman geodas. En cualquier parte de las articulaciones van a sufrir de la misma forma si hay artrosis, ¿no? Usualmente se ven las artrosis severas. Vamos a ver un tórax. Bueno, apreciamos pues que existe una obturación total de todo este hemitórax izquierdo con signo de la silueta cardíaca y pérdida de la diferenciación con el diafragma. Existe un leve desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, un engrosamiento de la trama vascular del lado derecho, del pulmón derecho, un engrosamiento del ilio derecho. El seno costodiafragmático, siempre hay que mirarlo también, está libre. Y las estructuras óseas se ven bien, el mediastino no es posible evaluar. Entonces acá nos encontramos frente a un masivo derrame pleural izquierdo y posiblemente que tenga un origen cardiológico por el compromiso vascular y el ilio prominente. ¿Estamos yendo bien, chicos? ¿Me entienden o bajo la velocidad? Sí, está bien, doctor. Está bien, doctor. Pero creo que hay algunos compañeros que me están escribiendo que quieren que los agregue. A ver. Vamos a agregar ahí 13 alumnos. Ya listo, hasta que se la pierdan la clase. Vamos a ver. La mano. Al evaluar la mano, pues buscar siempre la morfología de las estructuras óseas. Eso es una mano de un paciente todavía joven. Hay que analizar pues los espacios articulares. Vamos a agrandar la imagen. Siempre mirar pues todo espacio, ¿no? Ningún espacio articular debe estar cerrado. Todos deben mantener un espacio. Si no hay espacio, significa que el hueso va a degenerarse. Y degenerarse va a mostrar también eso blanco que les he dicho, que es una esclerosis, ¿no? Entonces, en estos casos, pues no hay nada extraño. Hay una discreta incremento de la densidad sobre la falange distal del segundo dedo, de la mano derecha. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Miren acá, un osteofito que está apareciendo justo en la falange distal, en la base de la falange distal del quinto dedo. ¿Ven esta imagen? Un pico del oro, que algunos lo llaman, ¿no? Osteofito nomás, ¿para qué van a decir pico del oro? Miren acá el espacio articular entre el hueso del carpo y el radio, hay una disminución y hay una esclerosis. Más en el lado derecho, en el lado izquierdo, mantiene casi su normalidad. Vamos a ver acá, en la incidencia, pues siempre evaluar la incidencia oblicua, chicos, ¿ya? En la mano es la incidencia oblicua. Siempre dos incidencias para ver huesos. Bueno, creo que sí, en alumnos ahí que quieren participar. No, de que me escribió otra gente. Y nada más, sigamos con otro caso, ¿ya? Como les decía, en cuanto a la patela, este es el osteofito que aparece posteriormente, ¿no? Póstero superiormente. Y acá hay otro osteofito infero-posterior. ¿Ven? Acá hay un osteofito y osteofito. Pero el espacio entre el fémur y la patela está conservado. Del mismo modo vemos acá también un osteofito superior e inferior del lado izquierdo y tenemos acá pues el espacio conservado, ¿no? Estamos en una incidencia lateral. Acá en la incidencia frontal vemos también un discreto osteofito tibial, también cambio discreto, cambio degenerativo del fémur. En el cóndilo medial, cóndilo lateral también hay cambio degenerativo. Ven acá el osteofito, ven acá el osteofito.
Hay una leve disminución del espacio entre el fémur y la tibia en ambos lados, pero más en el lado izquierdo. Vemos una desalineación, una dismetría entre estas rodillas y es evidente, ¿no? Pero vemos acá que es más significativo que en el caso anterior que les enseñaba, que es más, acá es 8 milímetros aproximadamente. La patela siempre tiene que ir en medio. Si la patela se lateraliza, significa de que existe la posibilidad que roce con el cóndilo lateral del fémur. Entonces existe pues un roce y una artrosis posteriormente, ¿no? Entonces acá hay una leve lateralización, pero aún así todavía no vemos artrosis de rodilla, de patela. En lo posible, pues, también analizar las partes blandas. Cuando son cosas grotescas, se puede ver, ¿no? Vemos acá que son las piernas gordas, el paciente de bastante sobrepeso, y pues miren cómo el resultado del sobrepeso está sufriendo ya los estragos, ¿no? Entonces, la desviación de la tibia, como le dije anterior, hacia la cara interna, en ambos lados se llamaría genuvaro. Vamos a ver esta rodilla. La morfología es adecuada, las patelas son centrales, los espacios son adecuados. Vemos un espacio conservado. Hay un pequeño afilamiento. Este afilamiento de las espinas tibiales no es más que significa que son los primeros signos de cambio degenerativo en la rodilla, ¿ya? Vemos acá, pues, no es nada significativo, tampoco hay que exagerar en los diagnósticos. Siempre hay que esperar acá, pues, de que haya un aumento de volumen si hay derrame articular, cosa que ni en este lado ni en este lado hay, ¿no? Me dice el doctor, entonces por radiografía puedo descartar no derrame articular. Bueno, cuando es grotesco, sí lo descarto, ¿no? Pero cuando es leve, posible se nos pase por alto por radiografía, ¿no? Y para eso existe otro método, ¿no? Vamos con la columna. Existe la angulación, como le dije, la concavidad. Hablamos, pues, la concavidad es el hueco donde se hunde, ¿no? Existe una concavidad derecha y una convexidad izquierda es donde apunta, ¿no? O yo usualmente suelo hablar siempre del lado derecho, ¿no? Entonces, dextro, que significa derecho, dextro cóncavo. ¿Sí? Pero si hubiera apuntado para el lado derecho, le hubiera dicho dextro convexa. ¿Sí? Es lo mismo. Como quieran, todo vale. Tenemos la unión entre, en este caso, pues, entre un osteofito del cuerpo vertebral inferior y el superior, que se va a mostrar en esto de acá, en el 5432, entre el segundo y el tercer cuerpo vertebral, en la incidencia lateral, en la incidencia frontal, vemos pues estas uniones, y a estas uniones se llaman sindesmofitos. Entonces tenemos osteofitos y sindesmofito. Cuando ya vemos que hay sindesmofito, basta que haya uno, ya decimos que los cambios degenerativos dejan de ser leves y pasan a mencionarse como moderados. Ahora hay que evaluar, pues, el espacio entre las facetas, ¿no? Porque las facetas sufren con el tiempo, ¿no? Sobre todo en los pacientes obesos, ¿no? Entonces tenemos acá los osteofitos anteriores, no hay sindesmofito anterior, solamente laterales. Vemos acá, pues, la altura de los cuerpos vertebrales, siempre hay que analizarla, no vaya a haber una fractura, una disminución, cuando disminuyen también por osteoporosis, la altura de los cuerpos vertebrales. Pero llama la atención acá que hay una severa disminución del espacio intervertebral entre la L5 y la S1. Pero además vemos que el cuerpo vertebral L5 está desplazado discretamente posterior. Cuando hay un desplazamiento de un cuerpo vertebral, si es anterior se llamaría anterolistesis y si es posterior, posterolistesis. Y en el caso de que fuera lateral el tema, si se hubiera movido de un lado o de otro lado, se llamaría laterolistesis derecha, si se va para la derecha, o izquierda, si se va para allá. Entonces, vemos acá que hay esclerosis de los cuerpos vertebrales entre la L4 y la L5.
una radiografía de abdomen. ¿Recuerdan cuando hemos estado hablando de abdomen? ¿Cuáles son los criterios a evaluar? Primero, analizamos, pues, lo principal serían las asas intestinales, ¿no? Las asas intestinales y si hay neumoperitoneo. A ver, esta incidencia está mejor. Ya. De ahí todo el resto, ¿ok? Analizamos, pues, de que tenemos, siempre miren el recto. Si vemos aire en el recto, significa que no hay obstrucción intestinal, eh, excepto que veamos niveles hidroaéreos y que se estén instaurando en la obstrucción intestinal. En todo caso, cuando vemos así que no hay dilatación de asas, no hay edema de asas, solamente vemos gases y un poco de contenido fecal, entonces hablamos de un tema más que nada de estreñimiento, ¿no? Una constipación. Evaluamos otras cosas como pues la silueta hepática, tenemos acá la silueta esplénica y renales, no vemos calcificaciones en ningún lado, para pensar en litiasis vesicular o renales, no la vemos. Eso no descarta la posibilidad de que lo haya, así de que para analizar litiasis no es el mejor método, pero si son grandes y bien calcificadas, entonces sí, ¿no? Si ustedes están en un puesto de salud y solamente tienen rayos X, pídanle, ¿no? Sí. No van a esperar a tener un ecógrafo para poder descartarlo. Después, miren si hay cuerpos extraños, obviamente tienen que ser densos, no lo hay. No hay niveles hidroaéreos. Acá nosotros vemos acá pues el diafragma, tanto el lado izquierdo con el derecho. Si hubiera pues neumoperitoneo, hay un espacio lineal radiolúcido que se vería, nos explicaría una perforación, ¿no? No lo hay, así que solamente hablamos de constipación. Acá tenemos una mano de un niño, miren cómo son los núcleos de osificación cuando todavía están en pleno desarrollo. Miren los huesos del carpo, ahora los van a ver, se van a ver pues todavía con una separación. Espérame. Miren, los huesos del carpo son pequeñitos. Entonces, esta es una radiografía de un niño, ¿ya? Entonces, por lo visto habrá tenido algún golpe directo y querrá descartar alguna fractura o luxación. Luxación es cuando sale de la articulación un hueso, ¿no? O sea, sale de su articulación. Sale totalmente luxación. Y si sale parcial, subluxación. En este caso, vemos de que las estructuras anatómicas están normales. Puede ser un tema más que nada de partes blandas o de cartílago. Acá tenemos una tibia con un montón de artefactos metálicos, hay pernos, tenemos también placas fijadoras, tenemos una fractura minuta o compleja con expansión hacia la porción articular en su porción central de la tibia. Además, otro trazo de fractura en la base de la cabeza del peroné. Pero esta se ve más simple, ¿no? Acá tenemos con minuta y han tenido que meter un montón de fierros para poder estabilizar esta fractura. Su pronóstico de esta articulación es mala. Siempre que vean ustedes una fractura con compromiso articular, es malo. Siempre terminan en artrosis. Tienen que tener mucha suerte en que en caso no lo produzcan, ¿no? Vemos de que es una fractura bien estabilizada, no vemos fragmentos óseos libres, tenemos que ver de que no hay el signo de osteomielitis, ¿no? Porque puede ser de que se esté infectando y es por eso que le piden una radiografía. La osteomielitis veríamos nosotros, pues, incremento del volumen de la parte blanda adyacente a la lesión, atrofia del tejido subcutáneo y de la piel donde hay la fístula donde drenaría. Veríamos también, hay imágenes de sacabocados y unas erosiones con compromiso del periósteo del área pues comprometida, ¿ok? Entonces siempre se ve así una osteomielitis. Los abscesos de Brody, es mejor observarlo por resonancia magnética, los abscesos de Brody. Acá tenemos otra rodilla, está linda. Tenemos acá los osteofitos bastante prominentes, con una moderada disminución de sus espacios articulares. Tenemos calcificaciones acá en la porción articular,
que son unas calcificaciones hermosas. ¿Por qué? El menisco ha sido extruido hasta acá y que se ha calcificado de forma moderada. Miren, existe un signo indirecto de una extrusión del menisco. Vemos acá que el espacio articular entre la patela y el fémur en ambos lados está disminuido también con formación de algunas calcificaciones y una calcificación donde el tendón cuádriceps se va a insertar en la patela, se ha calcificado discretamente. En ambos lados vamos a mostrar esas calcificaciones. La postura en genubaro. Hay una leve esclerosis de las mesetas tibiales mediales. Las petelas están centrales. Acá tenemos una columna cervical. Como cualquier columna, miramos el eje. Mantiene un eje alineado. Vemos que hay una pérdida de la lordosis. La columna debe ser así. Pero en este caso le estamos viendo recta como tabla con una angulación hacia la porción anterior. Vamos a ver acá también unos osteofitos. En este caso está fracturado. Tenemos una calcificación focal del disco intervertebral en su porción anterior entre C6 y C7. Vemos una esclerosis de las facetas leve. Acá se nota más entre la C5 y la C6, está más esclerótica, ¿no? Entonces hablamos de artrosis. Siempre mirar acá si hay apófisis odontoides con una desalineación con el atlas. En este caso se nota muy bien. No hay desplazamiento de los cuerpos vertebrales ni anteriores ni posteriores. Siempre mirar la parte posterior de partes blandas. A veces se calcifica el ligamento nucal y condiciona pues dolores. Doctor, Sí, hola. buenas noches. Me parece que también en la radiografía que acaba de enseñar antes hay ausencia de la curvatura cervical. ¿Acá? No, en la otra, en la que es lateral. ¿Qué tiene? En ese. Parece que Hay tiene una- ausencia de curvatura cervical, es decir, está recto su Claro, cuello. sí lo mencioné. Una rectificación. Vemos como una tabla, todavía les he dicho, ¿no? Entonces, siempre analicen eso porque es una contractura de los músculos, pues, ¿no? De los vertebrales. Siempre hay que analizar todas las curvaturas. Ah, muy bien. Bueno, acá es una rodilla de un adolescente. Miren siempre la fisis, a ver si hay alguna erosiones, esclerosis, una de desplazamiento de las estructuras anatómicas. Este caso, pues se ve bien. Siempre miren acá la parte anterior de la prominencia tibial en caso de su formación. Todavía es muy niño, cuando tenga unos años más, siempre va a mostrarse la prominencia tibial ya formándose y descartar siempre enfermedades de Osgood-Schlatter, que son pacientes que debajo en la porción anterior de la tibia producen un bulto, entonces usualmente por arrancamiento y microtraumatismos causados por una extensión del tendón patelar en su porción insercional. Acá tenemos pues osteofitos patelares en ambos lados. A ver acá. El afilamiento de las espinas tibiales. ¿Mm? Las patelas están bien colocadas. Y no llama la atención nada más ahí. Vamos a ver la columna. Una discreta concavidad derecha. Entonces, siempre elijan la caría superior del cuerpo vertebral con la caría inferior del otro cuerpo vertebral. Entonces, esta curvatura no es significativa, es 5 grados. La curvatura del eje lordótico está conservado, el eje cefótico
está un poco incrementado. Vemos acá incipientes cambios degenerativos, no significativos. Ahí los espacios vertebrales están bien, los recesos facetarios también están bien, los agujeros de conjunción que son estos se ven bien. La incidencia donde se evalúa mejor los agujeros de conjunción para ver obstrucción sería en la incidencia oblicua, chicos, ¿ya? No es en la lateral. En la oblicua es para analizar mejor, o sea, se pide oblicua derecha e izquierda para analizar esos agujeros de conjunción. Tenemos otra columna. Tenemos una discreta inclinación hacia el lado izquierdo, no está curvado. Pasa lo mismo, hay una ausencia de la lordosis, como dijo su compañero, con una rectificación y una inversión del eje, porque la lordosis es posterior, ¿no? Debería ser así. Entonces hay una discreta inversión del eje. Tenemos acá unos incipientes cambios degenerativos. Los espacios intervertebrales están conservados. Ya tenemos una parrilla costal. Hay que buscar fracturas, lesiones líticas o blásticas y pérdida, pues, en relaciones articulares. Entonces, buscamos siempre la alineación de los cuerpos vertebrales, uno por uno, lo van siguiendo. ¿Se ve bien ahí? Nos vamos al otro. Hay una alineación conservada. No se ve trazos de fractura. Esta imagen radiopaca corresponde al cuerpo vertebral, al cuerpo de arriba, ¿ya? Es una superposición de imagen. Entonces no se ve fracturas, no se ve ninguna lesión, seguro se ha golpeado. ¿Quién descarta de fractura? Manos comparativas. Acá vemos cambios degenerativos incipientes de las articulaciones interfalángicas distales con una leve disminución de sus espacios, una discreta esclerosis subcondral de sus porciones articulares y nada más. No vemos otras cosas importantes acá. En esta incidencia tampoco hay nada importante. Hueso propio de la nariz. Hay que tener mucho cuidado porque siempre denuncian por algún golpe, ¿no? Entonces, a ver, lo han tomado pésimo, ¿no? Como vemos es un niño, no se habrá dejado, pues, analizar. Entonces vemos acá una discreta radiolucidez en este lado. En la porción proximal no podría hablar de una fisura nada más, ¿no? Miren la pirámide nasal, siempre. Los contornos y el septum nasal siempre tiene que estar central. Bueno, acá vamos, chicos. ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien. Listo, muchachos. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el lunes para más teorías. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias a Hasta luego. todos. Bendiciones. Sigan Hasta luego, asistiendo, doctor. ¿no? Gracias. Hasta luego, doctor. Cuídense. Asistan, chicos.